Cordial saludo, mi nombre es José Rubiel Huetia y hoy, 28 de julio del 2020, estaremos estudiando un nuevo tema de pensamiento matemático. Hoy estudiaremos adición de números racionales. Antes que todo, recordemos qué es un número racional. Pues un número racional es aquel que puede ser representado mediante una fracción, donde el numerador y el denominador deben ser números enteros. Para lo anterior hay una excepción y es que ese entero que tome la fracción como denominador debe ser diferente de cero. En un momento les explicaré esa parte. Vamos a mirar también las partes de una fracción. En este caso, acá arriba tenemos al numerador, es decir, el 3 es el numerador y el 4 es el denominador. Este 3 como numerador indica el número de partes que se toma del entero. Y este 4 como denominador indica el número de partes en que se divide la unidad o el entero. Si observamos aquí tenemos a un entero, es decir, un cuadrito entero, y eso lo dividimos en 4 partes. ¿Listo? Eso lo dividimos en 4 partes. ¿Y cuántas pintamos? Pintamos estas 3 que están aquí. Es decir, que este cuadro que está aquí representa 3 cuartas partes, es decir, 3 partes pintadas, ¿de cuántas? De 4 partes. Siguiendo, ahora estudiaremos cómo se suman dos o más fracciones. Para la adición o suma de dos o más fracciones, hay que identificar si tienen un común o igual denominador. Eso es lo primero que hay que identificar cuando vamos a sumar dos o más fracciones. Para la adición de fracciones con igual denominador, se debe realizar la operación en fracciones, para realizar esta operación, las fracciones deben tener un mismo denominador. El procedimiento es dejar como resultado el mismo denominador y luego sumar los numeradores. Y para la adición de fracciones con diferente denominador, se debe realizar una operación llamada la carita feliz. Pero antes que todo, para realizar esta operación, las dos fracciones o más fracciones, pues, deben tener un diferente denominador, ¿listo? Y aquí dice que el procedimiento pues es aplicar el método de la carita feliz. Miremos entonces algunos ejemplos sobre adición de números racionales. En este caso vamos a ver lo que primero decíamos, adición de fracciones con igual denominador. Vamos a ver, aquí tenemos el ejemplo 1, dice, si se han recorrido 3/12 partes, aquí está la representación de 3/12, un 3 y un 12 abajo, partes del año más 4/12, esto quiere decir 4/12, 4 y un 12, partes del mismo año, calcular el recorrido total del año. Lo primero que hay que hacer es identificar los datos que nos dan el problema. Primeramente identificamos que tenemos un 3/12 aquí y dice que ese 3/12 hay que sumarlo, es decir que hay que ponerle un más y eso debemos sumarlo con 4/12, ¿listo? Entonces, si extraemos estos datos de acá, lo podemos representar de esta manera. 3/12 más 4/12. Lo que hay que hacer luego es identificar si estas dos fracciones tienen el mismo denominador. Evidentemente las tienen. Esta fracción tiene un 12 como denominador y esta otra fracción tiene un 12 como denominador. Entonces aplica para la adición de fracciones con igual denominador. ¿Qué se hace? Según la propiedad decíamos que para hacer la suma de dos fracciones con igual denominador se debe poner el mismo denominador, es decir, este mismo 12 que está en ambas fracciones se pone aquí en el resultado. ¿Y qué se hacen con sus numeradores? Se suman según la propiedad. Entonces, sumamos a 3 más 4, lo indicamos aquí, y 3 más 4 es igual a 7. Y pasamos este 12 que está aquí a la respuesta. Por lo tanto, entonces ya hemos llegado a la respuesta. Dice que el recorrido total del año es de 7/12. Esta fracción se lee como 7/12. Esa sería entonces la respuesta. Vamos a mirar un segundo ejemplo de adición de fracciones con igual denominador. Este es el ejemplo 2. Dice, si se ha recorrido 3/6 partes se representan así, de un minuto más
2/6 partes, esto se representa así, partes del mismo minuto, calcular el recorrido total del minuto. Como anteriormente lo dije, lo primero es identificar los datos. Aquí tenemos a un 3/6 y aquí dice que hay que sumarlo con 2/6. Entonces, si sacamos esos datos acá, serían 3/6 más 2/6. Identificar entonces que estas dos fracciones también tienen un mismo denominador. Por lo tanto, aplicamos la siguiente propiedad, la que habíamos visto en el ejemplo anterior. Dejamos el mismo denominador en el resultado, es decir, el 6, y sumamos sus numeradores, es decir, 3 más 2. Y 3 más 2, que es igual a 5, y acá pasamos este 6 que está aquí, lo pasamos a la respuesta. Por lo tanto, podemos decir que el recorrido total del minuto es de 5/6. Así se lee esta fracción, 5/6. Ahora sí miremos la adición de números racionales, pero con diferentes o con diferente denominador. Aquí tenemos un ejemplo y es el ejemplo 3. Dice, si se ha recorrido 3/4 partes del año más 5/3 partes de otro año, calcular el recorrido total de años. Después de haber leído entonces el problema, vamos a identificar los datos. Identificamos entonces que 3/4 partes debemos sumarlas con 5/3 partes. Entonces, representamos eso, 3/4 partes más 5/3 partes, y identificamos que ya estas dos fracciones no tienen el mismo denominador. Esta fracción tiene como denominador el 4 y esta otra fracción tiene como denominador el 3. Entonces son dos fracciones con diferente denominador. Ya no se puede aplicar la anterior propiedad. Ahora aplicamos una nueva que, como decíamos anteriormente, es la llamada carita feliz. El método de la carita feliz. Como notamos aquí, estas flechas pues indican como la carita de la cara y esta línea ovalada indica la boquita. Entonces, por eso se le llama la carita feliz. ¿Qué se hace con la carita feliz? Pues dice la carita feliz que debemos multiplicar a los denominadores y a los extremos en forma de cruz. Entonces, multiplicamos a este 4 por este 3 y lo indicamos acá abajo como denominador. Luego multiplicamos a este 3 por este 3 que está aquí, es decir, esto que está aquí, 3 por 3. Y por último multiplicamos la última flecha, que es 4 por 5, que lo indicamos aquí, anteponiéndole el signo que está aquí, es decir, el signo más. Luego de eso multiplicamos a lo que está abajo, 4 por 3, que es igual a 12. Ahora, 3 por 3, que es igual a 9, ponemos este signo que está aquí, el más, lo ponemos aquí, y luego multiplicamos esto que está aquí, 4 por 5, que es igual a 20. Ahora lo que hay que hacer es pasar este 12 acá. No está haciendo nada este 12, pero acá arriba sí lo que debemos hacer es la suma. 20 más 9 es 29, o 9 más 20 es 29. Por lo tanto, entonces de esa manera ya hemos llegado a la respuesta. Podemos decir entonces que el recorrido total en años es de 29/12. Sigamos entonces con otro ejemplo. Vamos a mirar entonces el ejemplo 4 de adición de fracciones con diferente denominador. Dice, si se ha recorrido una media parte, así se representa una media parte de un minuto más 3/5 partes, aquí vemos a 3/5 partes de otro minuto, nos piden calcular el recorrido total de minutos. Vamos a ver entonces, lo primero que hay que identificar es los datos que hay en el problema. Aquí dice que un medio hay que sumarlo con 3/5 partes. Representando eso, entonces podemos decir que es así, un medio más 3/5 partes. Como notamos, aquí también hay dos fracciones con diferente denominador. Esta fracción tiene como denominador el 2 y esta fracción tiene como denominador el 5. Son diferentes denominadores, son distintos denominadores, por lo tanto, aplicamos la propiedad de la carita feliz. Si seguimos entonces con el ejercicio, bueno, aquí pues lo que hacemos es aplicar la carita feliz. Hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Multiplicamos los denominadores. 2 por 5, lo indicamos aquí. Multiplicamos esta flechita que está aquí, es decir, 1 por 5, lo indicamos aquí. Luego multiplicamos esta última flecha, que es 2 por 3, lo indicamos aquí, anteponiéndole este signo que está aquí, es decir, el signo más. Luego de eso, lo que hay que hacer
es multiplicar estos dos numeritos que están acá abajo, los que están en la parte del denominador. 2 por 5, que es igual a 10. Luego hacemos la parte de arriba, 1 por 5, que es igual a 5. Ponemos el signo que está aquí, es decir, el más, y luego multiplicamos a 2 por 3, que es igual a 6. Pasamos este 10 que está aquí, lo pasamos acá porque no está haciendo nada hasta el momento, y luego sumamos estos dos numeritos que están acá arriba, 5 más 6, que es igual a 11. Por lo tanto, entonces hemos llegado a la respuesta y podemos decir que el recorrido total de minutos es de 11 décimos. Así se lee esta fracción, 11 décimos. De esta manera, entonces, hemos estudiado las dos maneras de cómo se suman fracciones. Fracciones con igual denominador y fracciones con distinto denominador. Muchas gracias.